Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Daño colateral en la economía. La interrupción en el paso por la vía al llano está generando nuevamente sobrecostos en el transporte de carga y de pasajeros entre Bogotá y Villavicencio. Felipe Muñoz, director regional de Colfecar, nos explicará las afectaciones. Nueva etapa para el gobierno. La renuncia de la ministra Irene Vélez implica una oportunidad para reformular algunas políticas en el sector energético. Además, el inicio de una nueva legislatura en el Congreso podría obligar a hacer ajustes en los proyectos de reformas. Analizaremos estos temas con el ex viceministro Juan Alberto Londoño. A recuperar el dinero embolatado. El Contralor General encargado, Carlos Mario Zuluaga, anunció que hay 10 billones de pesos en fallos fiscales que se buscará recuperar. El anuncio fue hecho durante el evento de celebración del primer centenario de este organismo de control fiscal en el país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las afectaciones económicas que se están registrando como consecuencia de la interrupción en el paso vehicular en la vía hacia el llano desde Bogotá a Villavicencio, a la altura del municipio de Quetame. Para hablar de las consecuencias en el sector del transporte de carga, quiero saludar al doctor Felipe Muñoz, director regional de Colfecar. Doctor Muñoz, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, muy buenas, ¿cómo están todos? Muchas gracias por este espacio. ¿Cuáles son las mercancías que más circulan por este corredor vial entre Bogotá y Villavicencio, entre los llanos colombianos y la capital de la República? Esta es una ruta que tiene un movimiento muy variado y muy nutrido. Tenemos movimiento de arroz, tenemos también muchos movimientos de insumos para el sector agropecuario y también tenemos insumos para el sector petrolero. Entonces tenemos, la verdad, una amplia cobertura de productos que afecta tanto los productos terminados que se llevan a todos los llanos orientales, como también las industrias que están ubicadas en este sector y los productos que salen de esta zona hacia el interior del país. Es decir que habría una afectación en doble sentido, ¿sí? No solo productos que lleguen del llano a Bogotá, sino también cosas que se envían de Bogotá al llano. Claro que sí, tenemos, como te decía, hay muchos insumos que llegan, hablemos por ejemplo de los abonos que llegan del norte del país no van a tener por dónde acceder a esta región del país. De la misma manera, los productos pueden ser, hablemos de arroz, hablemos de piña, algunos productos del agro que salen, pues también no van a tener por dónde, o sí tienen, pero con unos costos bastante elevados para poder seguir manteniendo la dinámica económica de esta región. Lo que ustedes se demoraban a Villavicencio, no sé, a esa zona del país, 2, 3 horas máximo, por esas vías alternas, ¿en cuánto se puede aumentar el tiempo? Hemos hecho seguimiento con nuestros afiliados de esta situación y encontramos que en vehículos pequeños, hasta de 30 toneladas, el incremento puede llegar a 12 horas actualmente. En vehículos tipo tractocamión tenemos casos de 15 y 16 horas. Pues si hablamos en temas de agotamiento de los conductores para poder cumplir con el transporte de las mercancías, pues estamos hablando de un incremento bastante considerable en las horas de conducción. ¿Y eso cómo se traslada hacia los costos que tienen que asumir los transportadores? Porque estamos hablando de más combustibles, no sé el cálculo de peajes por ese lado, si sea mayor, pues porque de todas formas por esta vía, por esta troncal principal, los peajes son bastante caros, pero no, y el tiempo y el desgaste de los vehículos, y creo que también hay interrupciones en la vía. Claro, hay que aclarar que las dos vías alternas, la transversal de Cisga y la que va por el sector de Pajarito, las dos no es que estén en perfectas condiciones, no es que sean unas vías alternas que estén bien. Las dos tienen también afectaciones por deslizamientos que las tienen con varios pasos a carril en varios puntos de las vías. ¿Qué quiere decir esto? Que adicional al mayor kilometraje que estamos hablando de que pasamos de 125 kilómetros a un incremento de 425 kilómetros en el caso de la ruta para vehículos pesados por Pajarito, tenemos todo el desgaste de la máquina. O sea, se estaban hablando que solo en combustible el incremento es del 475%. Si a esto ya le ponemos el desgaste de la máquina, las horas de conducción, los tiempos perdidos que se generan
Estamos hablando de pérdidas alrededor de 2.700 millones de pesos diarios solo para el sector transportador. Y nosotros somos los primeros en sentir el impacto, pero la realidad es que esto es un sector tanto para la industria que recibe producto terminado, para la comercialización, como para la industria que produce diferentes productos en este sector de los llanos, bien sea para exportación o bien sea para consumo en el interior del país. ¿Cree usted que por todo lo que me está explicando, con estas primeras preguntas que me está respondiendo, el usuario, el consumidor final, podrá tener algún impacto sobre los precios de muchas de las cosas que hemos hablado? Ocurre en algunos casos que cuando son novedades cortas, el que asume y se vuelve como un fusible para la economía es el transportador. Muchas veces el vehículo ya está en ruta, ya está contratado un valor y esas mercancías llegan con el valor con el que venía contratado el viaje inicialmente, pero ya estamos hablando aquí de una novedad mayor en la cual va a ser necesario renegociar muchos de los valores de los fletes correspondientes a esta ruta. Entonces, los productos finales que lleguen, por ejemplo, a los llanos orientales para el consumo, algunos productos de canasta familiar, se van a ver impactados. De igual forma, por ejemplo, el arroz que viene del Casanare también sale por esta ruta, entonces ese producto también va a tener un impacto en sus costos porque estamos hablando de una novedad que pues va para bastante tiempo. Ya dieron una fecha de un paso provisional que es 28 de julio, pero sabemos que una solución definitiva para esto, la verdad, llevamos años esperándola. Claro, pero si nos pasamos del 28 de julio con una solución así sea provisional como anunció hoy el Ministerio de Transporte, la cosa se podría complicar en términos de precios, de sobrecostos, pensando en la inflación del país. Claro, totalmente. Veníamos de analizar una leve disminución en temas de inflación, pero el factor transporte y pues tú pasar, solamente hablemos de un número muy sencillo, pasar de 125 kilómetros, que era la ruta inicial, a pasar a 550 kilómetros o 340, que son las alternas disponibles. Estamos hablando de que estás doblando el kilometraje. Si tú doblas el kilometraje, indudablemente vas a doblar los costos. Y si se doblan los costos, claramente van a haber impactos en inflación, en productos de la canasta familiar y va a haber impacto también para la industria. Los costos de producción en esa región del país también van a tener un incremento. Entonces esto va a generar problemas muy graves que requieren de una atención urgente de parte del gobierno nacional. Pues doctor Muñoz, seguiremos muy pendientes de toda esta situación, la verdad una emergencia que se le vuelve a presentar al país. Primero pues una tragedia, ¿no? Muchas personas, muchas vidas que se perdieron, pero también después el impacto económico que esto va a traer. Yo sí quisiera estos últimos minutos aprovechar que usted se encuentra aquí y hablando de sobrecostos y mayores costos y Ministerio de Transporte, una opinión suya sobre lo que dijo hoy el ministro de Transporte respecto a que el gobierno nacional está pensando en la posibilidad, y lo está pensando seriamente, de descongelar las tarifas de los peajes, es decir, de volver a incrementar los peajes que fueron congelados arrancando este año, es decir, los peajes que son administrados tanto por la ANI como por el INVÍAS. ¿Qué opinión le merece este anuncio del ministro de Transporte? Hombre, nosotros consideramos que lo que es importante analizar en el tema de peajes es verifiquemos qué servicios presta la vía, qué conectividad da la vía. Tiene que haber una relación directa al costo-beneficio de lo que yo estoy pagando por el servicio o las mayores eficiencias que estoy recibiendo. Desafortunadamente, ¿qué es lo que encontramos en las carreteras? Hay desarrollos de infraestructura, pero no hay conectividad. ¿Por qué? Porque tenemos varios avances en temas de concesiones viales que van al 98%, 95%, pero ese pequeño porcentaje que falta por terminar nos generan retenciones o pérdidas de 2, de 3, de 4 horas en muchos casos. Entonces, tiene que haber una relación directa en la eficiencia que representa la vía con el valor del peaje. Más allá de decir si se va a descongelar o no la tarifa, es justo que hagamos un análisis de estos precios del servicio que presta la vía para que tenga unos valores que aporten a la eficiencia y a la competitividad del país. Pero ustedes más o menos cómo están interpretando ese anuncio del ministro. ¿Se podría dar un incremento en los peajes antes de finalizar este año? Es decir, antes del incremento habitual de cada año de los peajes que se da más o menos por allá en enero o febrero. Especularía sobre si esa sería la decisión que va a tomar el gobierno, el anuncio y la noticia que salió hoy sobre el tema.
estamos esperando pues que nos den una interpretación clara de cómo va a ser. Obviamente tiene que haber presiones de parte de contratos ya firmados por parte de las concesiones viales con el Estado para el desarrollo de la infraestructura, pero no tenemos claro cuál es el panorama. Y si esa es la situación, imagínate lo grave que sería tener un incremento ahora y tener un incremento a comienzo de año por lo que es contractual en muchos casos. Entonces, esperaremos para no pues hacer una interpretación vaga solamente sobre la noticia, que el gobierno nacional dé claridades sobre este tema y pues tengamos también claridades de cómo va a impactar esto en la competitividad del país. Dijo el ministro más o menos que eso fiscalmente está saliendo muy costoso, porque no es que los concesionarios estén poniendo esa plata, no, es que el presupuesto de la nación se está asumiendo lo que dejó de incrementársele a los peajes. Entonces, que esa plata se puede destinar de una mejor forma y por eso están evaluando muy seriamente descongelar esas tarifas. Ahora, y esta es mi última pregunta, si eventualmente hay 2 incrementos en los peajes, más el anuncio en el diésel, que ya lo hizo también el Ministerio de Hacienda, ¿cuál sería ese nuevo escenario para el sector transportador? Tenemos que pensarlo como te lo manifesté anteriormente. El sector transportador recibe los primeros impactos de todos estos incrementos, combustible y peajes. Pero a nivel país, ¿qué es lo que estamos haciendo con el sector productivo? Cada vez que empresas instaladas en Colombia en la producción se vayan a otros países, porque es más económico producir en otros países vecinos que producir en Colombia, nosotros nos vamos a quedar sin carga para movilizar, pero el problema es mucho más grande. El problema es de orden social. Más desempleo genera un desenlace de muchos problemas sociales muy grandes. Entonces, el gobierno tiene que repensar es cómo va a aportar a la competitividad y a la productividad del país, más allá de solamente decir que en este momento sale muy costoso el tema de los peajes. El tema aquí no es solamente de peajes e infraestructura. Tenemos que pensar a manera país en productividad y competitividad, porque va a llegar el momento en que la industria colombiana va a empezar a migrar a producir en otros países donde es mucho más cercano producir y exportar y vamos a tener problemas muy serios en materia de orden social y obviamente en materia económica. Pues doctor Muñoz, muchas gracias por estos minutos, así como ustedes en el sector transportador, nosotros desde los medios de comunicación pues también estamos muy atentos a que se aclare esta información, cuál es la idea del gobierno con el tema de los peajes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos que se solucione pronto lo de la vía al llano. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, varios temas muy importantes están ocurriendo, caminando por estos días con el sector transportador. Y también los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros expresaron su preocupación por la situación de la vía al llano. Veamos lo que explica José Yesid Rodríguez, presidente de ADIT. Aquí hay un aumento en el número de kilómetros, en los tiempos de viaje para los usuarios por las vías alternas. Son cerca del doble casi en tiempo y por el lado de la ruta Tunja-Sogamoso pues sería casi el triple, estamos hablando de 12 horas de viaje. Igual pues esto va a tener un impacto en las tarifas por esos costos adicionales que se tienen que asumir por parte de los transportadores. En el tema de pasajeros también pues puede haber una variación hacia arriba también. Digamos que normalmente un transporte, un tiquete puede valer 37.000 pesos hoy en día en la vía Villavicencio y podría subir a 75.000 por la vía Guateque y posiblemente por la vía Sogamoso 120.000. Igual en esa proporción pues va a subir los fletes. No tengo el dato aquí preciso, pero van a incrementar el valor pues por todo lo que implica esos mayores desplazamientos. Pedían que les perdonaran algunos peajes, por lo menos durante estas semanas, por el viaje que tienen que hacer algunos transportadores de carga, ¿no? Sí, se están solicitando, digamos, o que no se cobren esos peajes, que haya una rebaja sustancial. Nos parece, pues, desde el punto de vista del anuncio que hace el ministro de un 50%, pues es importante ese valor porque pues, va a haber una disminución considerable, por lo menos en ese costo, que es lo que tiene que ver con los peajes. Digamos, la solicitud está enfocada allí. Por ahora, pues dependiendo también de las demoras que podamos tener en la habilitación de la vía, digamos, estamos, digamos, ahí creo que eso es lo fundamental y lo más importante, que haya una solución
pronta al restablecimiento de la vía, porque pues en otras épocas pues hemos tenido unos periodos muy grandes y donde pues se ha requerido sí el apoyo y el alivio también para las empresas, con otro tipo de medidas como créditos blandos y otro tipo de aspectos financieros para poder pues apoyar a las empresas que mayormente prestan el servicio en este corredor. Y también están disparadísimos los tiquetes aéreos entre Bogotá y Villavicencio. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la movilización de pasajeros aéreos en vuelos internacionales. Tenemos un nuevo reporte, ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Hoy se conoció la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en medio de investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría por algunas actuaciones que fueron cuestionadas. Saludo a esta hora al doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un gusto como siempre acompañarlos y aquí para aportar en las discusiones. Para usted, ¿cuál fue el mayor error que de pronto cometió la exministra Irene Vélez? Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que todos llegan a los puestos con el ánimo de aportar. Yo creo que le sobró fue arrogancia. Que no conociera el sector, pues era una debilidad, pero todos pueden ir aprendiendo de los sectores. Pero me parece que le sobró arrogancia y la arrogancia hizo que abusara de su posición y pues llevó a que el sector se viera muy perjudicado, se viera afectado, la inseguridad que sienten los actores del sector es muy grande y creo que eso terminó haciendo que se convirtiera en una carga para el gobierno muy grande. Usted lo vivió y con su equipo económico en algún momento, ¿no? Tensiones sobre el Ministerio de Hacienda del entonces el presidente Iván Duque. Y muchos hablan de que cuando hay un desgaste, cuando hay problemas, tensiones, problemas para los gobiernos, pues al final los ministros terminan siendo como fusibles que se van quemando y se generan nuevas oportunidades, como que se refresca el ambiente y se puede seguir adelante. ¿Qué oportunidad puede haber para el gobierno nacional en este momento tras la salida de la doctora Vélez? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Víctor. Si nos devolvemos un tiempo, cuando nosotros salimos y entra José Manuel Restrepo, él pudo concertar una reforma tributaria que se aprobó en el Congreso y que tuvo mucho éxito. Entonces creo que es el momento para que el gobierno entre a concertar con los sectores, a dar tranquilidad, sobre todo en el tema de la venida del niño y de qué riesgos tenemos para la seguridad y estabilidad del sistema, que no vayamos a tener apagones focalizados o incluso un apagón en todo el país. Entonces creo que es el momento de traer un técnico muy grande que sepa mucho del sector eléctrico, que genere confianza en las inversiones, que dialogue con los gremios, que dialogue con las empresas, que fue una de las cosas que la ministra no hizo. Creo que es una oportunidad importante, pero solo con una condición, y es que el presidente deje la radicalidad que él mismo tiene. Al final de cuentas, como lo han dicho algunos analistas, la ministra solo estaba haciendo lo que el presidente le estaba pidiendo. Entonces creo que es importante que se acerquen al sector privado, que se acerquen a las generadoras de energía, que se acerquen a las distribuidoras de energía y miremos cómo hacemos que nuestro sistema esté lo más sólido posible para que no vayamos a tener riesgos con el niño. Y adicionalmente, que den la claridad a los mercados de que sí se va a seguir haciendo las inversiones que se requieren en exploración de gas y petróleo para garantizar nuestra estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. Este es uno de los ministerios sin duda más importantes, ¿no? Y prioridades y temas por resolver hay muchísimos, ¿no? Está lo del fenómeno del niño, el posible racionamiento, apagón, pero también está el tema del petróleo, está el tema de gas, están las tarifas, está la UBME, está la CREG, bueno, en fin, tantas y tantas cosas. Bueno, la transición energética, nada más y nada menos. ¿Usted cree que se necesitaría más una persona que sepa de temas eléctricos que de temas de hidrocarburos? Yo en este momento creo que uno debe buscar, si se puede decir, alguien con experiencia en el sector, que conozca el sector eléctrico. En este momento creo que la principal prioridad es garantizar la sostenibilidad del sistema, que no vayamos a tener los racionamientos o apagón, y que tenga la apertura para decir
el país va a seguir haciendo la exploración responsable, va a hacer la transición responsable, porque todos estamos de acuerdo con una transición, pero con los pasos que se requieren. Los ministros de Hacienda han sido muy claros los dos en decir que los recursos del sector extractivo se necesitan. Entonces es que hable con el Ministerio de Hacienda, que tenga esa conversación franca con el Ministerio de Hacienda y que además hoy se concentre en que las térmicas que se tendrán que prender por el niño estén en condiciones, en que estén las condiciones del gas y el suministro del gas para esas térmicas y que tengamos la tranquilidad de que no vamos a apagarnos o a tener un problema de unas tarifas demasiado elevadas que de todos modos nos van a tocar pagar. Usted trabajó en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tanto se debe hablar el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Minas y Energía? ¿Qué tan importante es esa comunicación? Porque fue muy evidente que durante el paso de la ministra Vélez, como que Hacienda iba por un lado con unos mensajes y Minas y Energía por otro lado, ¿no? Es absolutamente indispensable. Nosotros teníamos conversaciones con el Ministerio de Minas todas las semanas, 2 y 3 veces a la semana, por muchas condiciones. La primera, y es que el precio de los combustibles y el déficit que viene, pues se trabaja entre Hacienda y el Ministerio de Minas. Los subsidios a los estratos bajos, dependiendo del costo de la energía, también se trabajan entre Hacienda y el Ministerio de Minas. A la CREG van Hacienda y Minas y también va Planeación. Yo creo que es indispensable porque el mensaje, el sector eléctrico, primero, para los ingresos de la nación es una de las principales fuentes, todo el sector de minas y energía, y adicionalmente porque los servicios públicos son indispensables para garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, la conversación tiene que ser lo más fluida y responsable fiscalmente, digo, y ser responsable, no irresponsable como lo fue la ministra en algunos de sus comentarios. Bueno, doctor Londoño, eso desde el punto de vista de la cartera de Minas y Energía, pero también como que llegamos, si esto fuera un ring de boxeo, llegamos como a un segundo round para el tema de las reformas, ¿no?, tan importantes para el gobierno nacional. Arranca mañana la nueva legislatura en el Congreso de la República, donde se dan esos enfrentamientos, esos debates tan importantes. Después de este receso, de ver lo que ocurrió con las reformas en la primera legislatura, ¿qué podría pasar? ¿Cuál debería ser ese aire de renovación para que ojalá el gobierno pueda sacarlas adelante si esa es su intención? Pues Víctor, yo el primer comentario que haría es que tiene que concertar. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en estos días es que no estamos concertando. Todos estamos de acuerdo en que el sistema de salud es un gran sistema de salud, pero que tiene falencias y debe profundizarse sobre todo en la atención en las zonas dispersas. Entonces, pues miremos una forma en la que no se imponga una visión de Estado, no se imponga una visión de servicio y concertemos con todos los agentes. Miren que la ministra de Salud anterior no se sentaba con el gremio de las EPS. Entonces, yo creo que hay que hablar. Lo segundo, lo veo muy difícil en este momento, una agenda muy agresiva, porque usted sabe que hay elecciones regionales y los congresistas de aquí a octubre van a estar muy centrados en esas elecciones regionales. No los veo tan concentrados en la agenda legislativa y además con la cantidad de proyectos que pretenden sacar, dicen que van a volver a radicar la reforma laboral que destruye empleo. Entonces, creo que el presidente debe hacer un alto, buscar prioridades, no querer abordar todos los temas al tiempo, porque si no, lo único que va a generar es el desgaste que vimos al final de la legislatura pasada, que rompió su coalición y que no sabemos cómo pueda resultar en este semestre. Es que, doctor Londoño, no solo como que se van a volver Claro, bueno, hay dos que siguieron, ¿no?, que permanecieron vivas entre legislatura y legislatura, que son la reforma a la salud y la pensional, y seguramente seguirán los debates. Pero van a volver a presentar, la que se cayó, la laboral, la van a volver a presentar. Pero el gobierno, adicional a eso, habla de una gran reforma al sistema educativo nacional. Eso es otro de los grandes proyectos. Inclusive se ha hablado de una reforma al sector servicios públicos y como que vienen otras reformas también muy, muy grandes. ¿Cree usted entonces que, como ocurrió en la primera legislatura, se podría generar como una especie de cuello de botella en algún momento en los debates analizando tantas cosas los congresistas?
Yo creo que sí, el que mucho abarca poco aprieta y tienen una agenda tan grande, quieren transformar el país en 4 años, como lo dicen ellos, y eso no es posible. Y hay que entender las dinámicas políticas, hay que entender los efectos económicos de todas las reformas al tiempo, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema pensional, el sistema laboral. No hay músculo financiero en un Estado que aguante todas esas reformas al tiempo. Si ustedes miran, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que solo las dos reformas que quedaron vivas pueden costar entre 8 y 10 billones de pesos anuales adicionales, 0,7% del PIB. Entonces, si siguen pretendiendo tocar todos los temas, lo que van a hacer es enredarse entre ellos y no priorizar, que es una de las cosas más importantes. Yo creo que los gobiernos tienen que aprender a priorizar y atender los problemas que más requieren los ciudadanos. Y creo que aquí están con una escopeta de perdigones que no les va a ayudar. Una última pregunta, doctor Londoño, y es que no sé si usted vio la entrevista este fin de semana aquí en Noticias Caracol al ministro Bonilla con nuestro director de Signo Pesos, Henry González, y él decía que todavía no sabía cuánto podrían costar. Básicamente eso fue lo que dijo, las reformas. ¿Cuál podría ser el costo adicional de implementar esas reformas? ¿Usted cree que este dato es clave? Que llegue la reforma, pero con su costo adicional también debajo del brazo, ¿esto es clave para que puedan ser aprobadas? Yo creo que es indispensable. Hay una ley que se llama la Ley 819 que exige que para aprobar una ley que genere gasto, tiene que haber un análisis de impacto fiscal y que el Ministerio de Hacienda tiene que decir que cabe dentro del marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué quiere decir eso? Es que podemos pagarla, porque nosotros podemos crear todos los gastos, decir que a todos los ciudadanos se les van a dar 1 millón de pesos, como están dándole a los que delinquen, a los que se les dice que se les va a dar 1 millón de pesos por no delinquir. Pero hay un momento en el que tenemos que pagar todo eso. Y si las cifras no cuadran, pues esas reformas no se pueden aprobar. Entonces, creo que es indispensable. Creo que el ministro Bonilla en eso es responsable de decir, no sé cuál es el costo en este momento, pero no pueden aprobar las reformas sin tener claro el costo y si lo podemos pagar. Porque o si no podemos pagar, lo que implica o que vamos a quitar otros programas o que nos están anunciando otra reforma tributaria para pagar esos costos. Doctor Londoño, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tenga una feliz noche. Víctor, como siempre, un gusto y feliz noche. Se vienen entonces las reformas, los debates nuevamente en el Congreso de la República. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es la preocupación que hay en Fasecolda por unos seguros para las viviendas nuevas. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y ahora les tenemos la cifra económica del día. Es la siguiente, 20,4% y corresponde a la reducción registrada en el valor de las importaciones colombianas durante el mes de mayo de este año. Según las cuentas de la DIAN y que son recopiladas por el DANE, esas compras sumaron 5.418 millones de dólares en el quinto mes de este año. Por la desaceleración de la economía, estamos comprando menos al exterior. Y más de 7 millones de personas se movilizaron en vuelos internacionales en los primeros 5 meses de este año. Veamos las cuentas que nos presenta la presidenta de ANATO, Paula Cortés. ANATO calcula, de acuerdo con cifras de Aeronáutica Civil, que entre enero y mayo se movilizaron más de 7 millones de pasajeros en vuelos internacionales, lo que equivale a un crecimiento del 26% frente a los viajeros reportados en el mismo periodo del 2022. Hay que destacar que los aeropuertos internacionales de Colombia con mayor crecimiento en el tráfico aéreo internacional fueron los de las ciudades de Santa Marta, Bogotá, Cartagena, Medellín, San Andrés y Barranquilla. Este crecimiento ratifica que el panorama del tráfico aéreo internacional en el país es muy positivo. De la mano de las agencias de viajes continuaremos ampliando la oferta turística de productos y servicios dentro y fuera del país y así seguir contribuyendo a la consolidación de estos resultados. Otros aspectos que aportarán a este objetivo son continuar trabajando por la seguridad en nuestras regiones, así como también en invertir en infraestructura aeroportuaria y fortalecer la conectividad de Colombia con otros países. Y el gremio de las aseguradoras formuló un llamado preocupante sobre la situación o una situación particular que se está registrando con unos seguros diseñados para proteger a los compradores de vivienda. Veamos lo que explica Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Desde el 2016 existe una ley que obliga a los constructores a comprar un seguro para garantizar que sus construcciones de vivienda no amenazan ruina, no se van a caer. Y si eso llega a suceder, ese seguro protege a los compradores. Ese seguro viene operando de manera muy eficaz en Bogotá y Medellín y debió haber entrado en vigor en este mes de julio para otras ciudades del país. Le hemos pedido a la ministra de Vivienda que se abstenga de expedir un decreto que postergaría la entrada en vigor de esa obligación para los constructores en otras ciudades del país como Cali, como Bucaramanga, como Barranquilla. Es importante que los habitantes de esas otras ciudades estén igualmente protegidos como lo están al comprar una vivienda los habitantes de Bogotá y de Medellín. La famosa ley anti-space. La Contraloría General celebró hoy los primeros 100 años de existencia de esta institución encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos. En el evento, el Contralor General encargado, Carlos Mario Zuluaga, habló sobre un monto muy importante de dineros que ese organismo pretende recuperar. Veamos. Nos preocupa que tenemos una cartera de 10 billones de pesos en 7.000 responsables fiscales y hemos activado toda una estrategia de nuevamente buscar, rastrear bienes, cuentas, para poder recuperar parte de ese patrimonio que hoy muchos colombianos esperan se conviertan en nuevas obras de bienestar para todos los ciudadanos. Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la corrupción. ¿Cómo está la corrupción y qué ha podido identificar la Contraloría? Tenemos clarísimo que los fallos de responsabilidad fiscal no son suficientes. Por eso el control preventivo y concomitante, que es una herramienta para llegar antes de que se pierdan los recursos, va a ser una de las más usadas en este periodo en el que nos encontramos para hacer que proyectos con riesgo de pérdida de recursos tengan de manera directa el acompañamiento y la intervención oportuna de la Contraloría. También están cumpliendo 100 años el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar completa 2 jornadas consecutivas por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. Para mañana, dólar oficial 3.980 pesos con 20 centavos. Cayó hoy cerca de 11 pesos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,10%. Se ubicó en $79 con 55 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se sigue descolgando. Hoy bajó y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.257.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34%, acción más valorizada. Grupo Sura con una ganancia de 3,74%, la acción que más cayó, preferencial del Grupo Argos con un retroceso de 2,18%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un reporte de Credibanco entregado hoy revela los siguientes datos. Los pagos electrónicos realizados por los colombianos durante el primer semestre de este año sumaron 44 billones de pesos. Eso significa un incremento del 17% frente al mismo periodo del año pasado. El ticket promedio de cada pago fue de 152.000 pesos y el 58% de los pagos se hicieron con tarjeta de crédito. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo viernes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es 5 pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.